En septiembre del año 2010, en una finca alejada de Zacatecoluca, se dio a conocer una noticia de mucho impacto que implicaba millones de dólares, los famosos narcobarriles, repletos de billetes de alta denominación. Esto sucedió al comienzo del gobierno de Mauricio Funes. La Fiscalía ubicó en septiembre 3 barriles con un total de 10.2 millones de dólares. Días más tarde, otro hallazgo. De nuevo, un barril de plástico azul enterrado, esta vez con 4.2 millones, ubicado en la residencial Quintas de las Mercedes, en el municipio de Colón, en el departamento de La Libertad. Los hechos tenían características en común, el mismo tipo de barriles, ocultos de la misma forma, y en ambos casos habían guatemaltecos involucrados. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero lo que comenzó como un golpe histórico contra el crimen organizado terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios de corrupción salvadoreña. Desnudó la corrupción en este país, porque una gran parte de este dinero nunca llegó a donde se debía, es decir, a que siguiera combatiendo el crimen. En el camino surgieron graves acusaciones contra la Fiscalía y varios funcionarios porque hasta hoy nadie sabe con certeza absoluta a dónde fueron a parar varios millones de esos barriles y quiénes se quedaron con buena parte de ese dinero, que un día dormía bajo tierra en una finca aparentemente dedicada a la ganadería. Para finales de aquel 2009, dos guatemaltecos de aspecto bastante rudo pero afable llegaron a la hacienda El Recolado, Zacatecoluca, con una historia muy sencilla. Querían dedicarse a la ganadería, se llamaban Bildardi Ortega y su hermano Kevin Ortega. Compraron algunas reses, contrataron algunos peones locales para montar aquel falso negocio, organizaban parrandas de música ranchera, cerveza y parecían dos empresarios honestos buscando oportunidades a hacer negocio en suelo salvadoreño. Pero detrás de todo aquel montaje, los cercos de alambre, las reses, se ocultaba algo mucho más oscuro. No eran ganaderos. Eran administradores de confianza de dinero de narcotraficantes. El dinero, según provenía de los negocios de José Mario Paredes Córdoba, conocido como El Gordo Paredes, uno de los narcos más poderosos de Guatemala en aquella época. Su verdadera misión era recibir, esconder y mover esos millones de dólares y para mayor seguridad los mantenían en barriles bajo tierra en la finca. Y el plan de este dinero principalmente era hacerlo llegar a Panamá para gastos administrativos de toda esta red criminal. Lo que parecía una tranquila hacienda ganadera era en realidad una bóveda clandestina de dinero ilícito. Al transcurrir el tiempo apareció Marta Estela Mengíbar, una mujer salvadoreña muy bien parecida, que había pasado de vendedora de asuntos médicos a poseer un modesto cargo en San Rafael Obrajuelo. Su vida transcurría sin mayores sobresaltos hasta que a finales de ese año conoció a Bildardi Ortega. Aquel guatemalteco se deslumbró con atenciones, regalos y una aparente estabilidad económica y comenzó a enamorar a la mujer. Entonces Marta le correspondió. Se convirtió rápidamente en su pareja y confidente. Lo que empezó como un romance terminó convirtiéndola en testigo privilegiada de un mundo del narco. Bildardi le terminó revelando que él y su hermano no eran ganaderos, sino custodios de millones de dólares que pertenecían al Gordo Paredes. Entonces Marta tuvo toda la información de los barriles, de los planes de traslado a Panamá y de la verdadera naturaleza de todas esas operaciones. Sin que ella lo anduviera buscando, pero esa mujer que solo quería una vida mejor, que pensó que era dinero de ganadería, terminó cargando uno de los secretos más peligrosos de su vida aquí en El Salvador. Y ella, como pareja de Bildardi, obviamente se involucró mucho en esto. Para el 31 de agosto del 2010, al mediodía en el aeropuerto internacional, 4 personas llegaron por separado, fingían no conocerse, cada una con un boleto hacia Panamá y miles de dólares escondidos no declarados. Ortega, visiblemente nervioso, sudaba mientras revisaban su equipaje. Pero fue Marta Estela Mengíbar, su amante salvadoreña, quien se convirtió en el eslabón más débil de la cadena. Ya no era solo la mujer, la pareja, la amante, sino que pasó a ser parte de las actividades ilícitas de traslado de dinero. Llevaba 9.400 dólares encima, parte de ellos ocultos en sus senos, todos en billetes de 100 dólares. Cuando la presión del interrogatorio cayó sobre ella, Marta se derrumbó. Entre lágrimas y nervios reveló el secreto que cambiaría todo, que el dinero provenía de los barriles enterrados que una noche antes habían extraído de allá de Zacatecoluca para trasladarlo. Su confesión fue el detonante. Así comenzó todo aquel intento fallido de sacar más de 36.000 dólares en ese momento y, peor aún, terminó destapando uno de los mayores hallazgos de dinero negro que ha sucedido en este país. Para la madrugada del 1 de septiembre,
Un grupo de agentes de la policía y fiscales, apoyados por órdenes judiciales, irrumpieron en la remota hacienda del Recolado en Zacatecoluca y confirmaron lo del testimonio de Marta. Lo que comenzó como una operación de seguimiento terminó convirtiéndose en una escena digna de película de crimen. Con maquinaria pesada y bajo luz de reflectores desenterraron 2 barriles grandes de plástico que contenían más de 10 millones de dólares en efectivo, perfectamente embalados y ocultos bajo tierra. Contar todo aquel dinero fue una maratónica. Se utilizaron máquinas y personas especializadas. Caducado el periodo en que pudiera ser reclamado el millonario hallazgo por su dueño, la Fiscalía General de la República determinó que el dinero sería destinado al Centro de Escuchas Telefónicas. Los millones pertenecen a Jorge Mario Paredes Córdoba, mejor conocido como el Gordo Paredes, capo del narcotráfico guatemalteco. Los 14.4 millones serían enviados a Panamá, dijeron las autoridades. Días después, con más información, apareció un tercer barril con otros 4 millones de dólares. El hallazgo de casi 15 millones de dólares de los narcos estremeció al país entero. Sin embargo, mientras las imágenes del dinero emergían del suelo, recorrían todas las noticias, el gobierno de aquel entonces, el FMLN, con Mauricio Funes, guardó un silencio casi absoluto. Apenas hubo algún pronunciamiento oficial de alto nivel. Recuerde, participaba la Policía Nacional Civil. Como si aquel descubrimiento de una fortuna enterrada no mereciera mayor atención política ni una investigación muy acuciosa. Porque aquel hallazgo millonario parecía ser el mayor golpe al crimen organizado en muchos años, pero quedó envuelto en una niebla de opacidad desde el primer momento. Parecía que a muchos se les caía la baba por ese dinero. Entonces, bajo la dirección del fiscal general Romeo Benjamín Barahona, las autoridades irrumpieron en la hacienda, procedieron a la incautación, a contar todo el dinero de los barriles con una frialdad burocrática casi inquietante. Excavaron, contaron, fotografiaron, sellaron los millones de dólares sin detallar lo que realmente estaba ocurriendo. Barahona apareció brevemente ante las cámaras para confirmar el hallazgo y atribuirlo al narco, pero guardó silencio calculado sobre los siguientes pasos y solo decían que seguían investigando, pero también contando mucho dinero. Nunca hubo profundidad en las ruedas de prensa, ningún informe preliminar transparente, ningún compromiso de seguir el rastro completo del dinero. Aquel procedimiento oficial se desarrolló bajo un velo de opacidad que desde el primer momento hizo sospechar que había intereses sobre ese dinero. Y en efecto, se dice que Marta sabía de la ubicación de más barriles. Los primeros se encontraron en la hacienda, otro en una casa privada y en teoría había ubicaciones de otros barriles de lo que nunca se supo. Y desde el momento en que los primeros fueron desenterrados, se sentía en el ambiente que era más de uno que tenía la mirada puesta en aquel caso y el dinero de los barriles. La Fiscalía, bajo la gestión de Romeo Barahona, trataba de no hablar con mucha claridad. Solo hacía el fuerte énfasis en que por ley le correspondía a la Fiscalía la posesión y la administración de todos esos millones. No hubo anuncios claros, ni explicaciones públicas, ni compromiso de transparencia. Años después se supo que una porción importante se destinó a la compra de un terreno para la construcción de un nuevo edificio para la Fiscalía. Una inversión millonaria que contrastaba con el resto de los gastos, supuestamente aguinaldos, combustible, vehículos y hasta fotocopias, en montos que parecían más inflados y sin justificación clara. Era más un mecanismo de sustracción de dinero que gastos reales. Entonces, el único gasto de aquellos más de 15 millones solo fue un terreno para la Fiscalía. Pero así comenzó a pasar el tiempo y para el año 2012 la Asamblea eligió como nuevo fiscal general a Luis Antonio Martínez González, un abogado de perfil muy cercano a Arena, con quien había trabajado durante años en distintos gobiernos con este instituto político. Apenas y asumió el cargo, Martínez y sus hombres de confianza, principalmente el gerente Mauricio Antonio Llanes, tomaron el control de aquellos fondos especiales, habiendo presuntamente en ese momento la mitad de los fondos de los narcobarriles. Pero como el dinero deja rastros, posteriormente ellos fueron acusados de gastar de manera opaca y sistemática el resto del dinero. Crearon instructivos internos, los modificaron, todos sus reglamentos, para poder sacar el dinero con mucha facilidad. Apuntaba a una sustracción descarada. Pagos que, según se dice, llegaron a millones. Un uso totalmente discrecional de todos esos fondos. Ese dinero que venía del narco, un botín interno de la propia institución que se encargaba de combatir el crimen, terminó apropiándoselo.
Pero qué tremenda ironía de aquel dinero. Aquellos más de 14 millones de dólares que pertenecían al Gordo Paredes y sus actividades ilícitas terminaron pasando no a las arcas del Estado para combatir el crimen, sino que buena parte de esto a las manos expertas del fiscal Barahona y posteriormente el fiscal Luis Martínez y obviamente sus círculos de allegados. Lejos de ser el azote para el narco que prometían, Martínez creó todos aquellos instructivos internos a la medida para ir sustrayendo poco a poco cómodamente cientos de miles de dólares. Y como si eso no fuera un suficiente descaro, perfeccionó el arte de los viáticos complementarios, esa genialidad burocrática que le permitió seguir cobrando otros miles extra de los dólares en viajes de lujo, hoteles, joyerías, caprichos varios, gastos personales, todo cargado a las tarjetas de la institución porque había esos fondos de los barriles. Siendo fiscal ni se molestaban ya en dejar recibos, facturas y ellos solo se firmaban la salida del dinero. Así, con la solemnidad de quien jura luchar contra la corrupción, el fiscal convirtió el botín de los narcobarriles en un fondo de retiro personal de muchos corruptos y fieles colaboradores. Del dinero de la delincuencia al bolsillo de la corrupción. Solo cambió de dueño, pero nunca su naturaleza ese dinero. Pero también fue muy curioso que mientras todo este dinero se seguía desapareciendo en cuentas personales, el presidente Mauricio Funes guardaba un silencio cómplice muy conveniente. Pareció evitar referirse mucho al tema. Peor aún, años después de dejar el poder, Funes terminó convirtiéndose en un amigo íntimo de Luis Martínez. A este lo invitaba a fiestas, a tragos y según investigaciones posteriores, en la operación Corruptela, pagaba sobornos mensuales para comprar impunidad sobre sus propios casos de corrupción. Es decir, se tenían la cola pateada. El mismo Mauricio Funes, que llegó al poder prometiendo acabar con la podredumbre del sistema, terminó más embarrado que los demás. Funes, por conveniencia, miró para otro lado, mientras el botín del narco se convertía en la fuente de enriquecimiento ilícito para el fiscal y su círculo cercano. Una traición más a la promesa de cambio que nunca llegó. Además, Funes pudo haber pedido dinero para reforzar la PNC, que era del Ejecutivo, pero tampoco sucedió. La ironía resulta tan cruel como perfecta. Marta Estela Mengíbar, la única salvadoreña que se atrevió a hablar, la que reveló la existencia de los barriles y abrió la puerta al mayor decomiso del dinero en la historia, terminó supuestamente en depresión, sola, bebiendo alcohol y en el alquiler de un cuarto donde presuntamente habría ingerido veneno con alcohol para noviembre del 2015. Y aunque su muerte también era muy conveniente porque, según dicen, ella conocía ubicación de muchos otros barriles que no se sabe si la reveló a la fiscalía o no. Y si lo reveló, pues la fiscalía nunca dijo haberlos buscado o encontrado. O a lo mejor, piensa mal y acertarás, sí los encontraron, pero no los reportaron. Pero lastimosamente Marta sí pagó las consecuencias con su vida. Mientras tanto, en las oficinas con aire acondicionado de la Fiscalía, una cadena de funcionarios y fiscales de alto rango, empezando por Luis Martínez y Mauricio Antonio Llanes, se repartían miles de dólares de aquellos barriles. Entonces, aquel dinero del narco de Guatemala, que debía haber sido un arma contra ese mismo crimen, se convirtió en el combustible para alimentar de manera desmedida y descarada la corrupción del propio sistema judicial de El Salvador. Y Marta, pues terminó guardando silencio para siempre. Pero los que se quedaron con el botín, en cambio, siguieron viviendo cómodamente una historia donde la justicia no solo falló, sino que se enriqueció con el pecado que decía combatir. Pero bueno, saque su conclusión, dejen en los comentarios. Este es un resumen mucho más detallado sobre el caso de los millones encontrados en barriles, que lastimosamente pues la mayoría, así como vino, así se fue, en delincuencia y corrupción. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, cuídense mucho, nos vemos la próxima.